Mi nombre es Jair Ramos Hernández, estudiante de la licenciatura en Derecho por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 2401-5354. Me encuentro dando desarrollo al reto número 2, nombrado la jurisprudencia, correspondiente a la materia de juicio de amparo 1, a cargo del asesor Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Este trabajo está siendo presentado el día 17 de mayo del año 2026. Para entrar en materia del mismo, respecto al caso número 1 que se nos pide analizar, en primera instancia se nos pregunta cuál es el método que se utilizó para la integración de esta jurisprudencia. Es una jurisprudencia creada por reiteración de criterios, la cual parte de una decisión que en su momento tomó una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la estructura de la jurisprudencia vemos los 5 criterios bajo los cuales se sustenta la misma, comenzando con el nombrado Facultad de Atracción 10/2007-PL y siendo el quinto pues la Facultad de Atracción 13-2011. Con relación a la creación de jurisprudencia por reiteración de criterios, la ley de amparo nos indica que el sustento de la misma es por unanimidad de un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Esto es pues asuntos o situaciones que pudieran ser accesorios al asunto, no necesariamente el negocio principal. Pero bueno, siempre y cuando el negocio jurídico principal se sustente o se resuelva con ese mismo criterio 5 veces de manera ininterrumpida, pues estamos hablando de que se está creando una jurisprudencia por reiteración de criterios. Con atención a la última reforma que se realizó a la ley de amparo, pues bueno, la facultad para crear jurisprudencia por reiteración de criterios recae únicamente en los tribunales colegiados de circuito. La Suprema Corte como tal, pues bueno, de entrada al no tener ya salas o al no despachar por salas, sino únicamente en pleno, pues también ya pierde pues la facultad de crear jurisprudencia por reiteración. Ahora bien, la época del Semanario Judicial de la Federación en que fue publicada la jurisprudencia es correspondiente a la 9ª época. La publicación de esta se da en septiembre del año del 2011 y el final de la 9ª época fue el día 3 de octubre del año ya mencionado, del 2011. Con esto pues vemos cómo se encuadra dentro de la 9ª época la fecha de publicación. Ahora bien, se nos pide identificar si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para la aprobación. En primera instancia cabe destacar que estamos pues consultando lo que es la Ley de Amparo histórica, podríamos decirlo así, porque el artículo 223 de la Ley de Amparo fue derogado en la última reforma que se hizo a la norma en materia. Entonces, bueno, pues, ¿qué decía el artículo que al momento de estar vigente? Lo leo de manera textual. Las razones que justifican las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Repito pues, es un asunto o un artículo, derogado. Entonces, bueno, se necesitaban al menos 4 votos en la sala de la Suprema Corte que estuviera resolviendo tal asunto para poder considerar se estaba hablando de precedentes obligatorios. Si vemos esto, nuevamente nos remitimos a la estructura de la jurisprudencia, pues la misma dice que la votación fue, cito, unanimidad de 4 votos, ausente José Ramón Cosío Díaz. Entonces, pues bueno, se cumplen con los 4 votos que se pedían en su momento en el artículo 223 de la Ley de Amparo para considerar la jurisprudencia válida por precedentes obligatorios. Bueno, vamos ahora a lo que es el caso número 2. La primera pregunta que se nos pide es: identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A-J93-2013, entre paréntesis décima, fuera sustituida por la jurisprudencia
1A-J 78-2018, entre paréntesis décima, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Bueno, aquí estamos ante una tesis, pues, o una jurisprudencia creada por contradicción de criterios, y se nos pide determinar por qué se determina que ya no está vigente un criterio y que se pasa a estar pues nuevamente o pasa a estar vigente un criterio diferente. Bueno, se determina que la citación para una audiencia inicial con el apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer no es un acto violatorio de las garantías individuales y no es un acto susceptible a ser admitido en juicio de amparo directo. Se revisa pues lo contenido en las legislaciones penales de Chihuahua y Durango y bueno, esto es con relación al apercibimiento de aprehensión, y se observa que lo contenido en estas legislaturas estatales es coincidente respecto a lo que refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, la citación a audiencia en sí únicamente representa la comunicación por parte del juez respecto a un proceso judicial que puede o no concluir con una vinculación a proceso. O sea, el simple hecho de ser citado a audiencia, bueno, no necesariamente significa que esto vaya a culminar con una vinculación de proceso. Y bueno, en caso de que se establecieran medidas cautelares, pues las mismas obedecen al proceso de imputación o a lo que se pueda dirimir en la audiencia como tal, y no es algo que derive de la citación a la audiencia. Respecto a la aprehensión como medida de apercibimiento, es un acto incierto que está condicionado a la inasistencia injustificada del citado. Es decir, si el citado acude dentro de los tiempos procesales que le marca la norma o que le dicta el juez en lo particular, acude pues al llamado a la audiencia, no tendría por qué utilizarse la prisión como apercibimiento porque está cumpliendo con lo que se le está solicitando. Se repite, si existiera una cautelar que incluyera prisión preventiva, pues bueno, la misma obedece al proceso penal y no a la citación a audiencia. Vemos esto pues, no es la citación como tal no afecta la libertad de un particular y se repite. En caso de que la libertad se vea afectada por una medida cautelar, pues no es inherente a la audiencia, y pues la medida de apercibimiento obedece a un incumplimiento por parte de un requerimiento de la autoridad y no es una afectación unilateral de a la libertad, pues por la simple voluntad del juez. Ahora bien, se nos pide también determinar en qué época del Semanario Judicial de la Federación fue publicada esta jurisprudencia. Bueno, corresponde a la 10ª época. De acuerdo a lo contenido en la jurisprudencia, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de diciembre del 2018. Estamos hablando que la 10ª época comprende entre el 4 de octubre del 2011 y el 30 de abril del 2021. Vemos pues cómo se encuadra la fecha de publicación pues con lo que es la 10ª época. Pasamos a lo que es el caso 3. Bueno, en el caso 3 se nos pide primero señalar para qué o qué autoridades están obligadas a la aplicación de lo que contiene la jurisprudencia. Según mi entendimiento, veo que lo contenido en la jurisprudencia es de observancia general dentro del aparato judicial. En primera instancia, cabe destacar que pues la jurisprudencia que se estaba revisando en el correspondiente al caso 3 hace referencia a lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere respecto de la irretroactividad de una ley y a la ley de amparo en lo conducente al cumplimiento de sentencias. Sin embargo, bueno, la misma jurisprudencia aclara que no es lo mismo una jurisprudencia que una norma o que una ley. La jurisprudencia, cito lo que contiene la misma: la jurisprudencia es la interpretación que los referidos tribunales hacen de una ley y que aquella no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción. Cierro cita. Ahora bien, una autoridad no está sujeta a acatar como tal una jurisprudencia. O sea, sería
desde mi parecer erróneo decir, la jurisprudencia N obliga, por poner un ejemplo, a todos los gobiernos municipales de abstenerse a tal acto. Aunque la jurisprudencia puede, por medio de la interpretación, sentar precedentes para la creación de una ley, bueno, esto deberá seguir el curso que la norma o que la misma norma marca a través del legislativo para la creación de una ley. Se repite, la jurisprudencia no es una ley en sí, es solamente un criterio de interpretación al cual sí está sujeto pues el aparato judicial, en este caso la autoridad judicial al momento de decidir sobre determinados asuntos. Entonces, bueno, siguiendo el ejemplo también, si hablamos, por poner un ejemplo, de una jurisprudencia que obligue a una autoridad municipal en particular a actuar de determinada manera, bueno, ahí sí estamos hablando que se está obligando o que una autoridad está obligada a actuar de cierta manera, pero bueno, esto es por la particularidad que tiene el asunto en sí, o por el rol que esta autoridad tiene dentro de determinado negocio jurídico, para que se haya pues llegado a resolver de esta manera. Ahora bien, la época del semanario judicial de la Federación en que fue publicada la jurisprudencia corresponde a la 9ª época, pues al haber sido publicada en el año 2000 se encuentra dentro de este periodo. El periodo correspondiente a la 9ª época corresponde del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre del año 2011. Bueno, ahora bien, a manera de conclusión, la jurisprudencia es un recurso de importancia elemental dentro de nuestro sistema judicial. Y bueno, hemos visto que ha atravesado un proceso de perfeccionamiento constante. Existió de formas primitivas, podríamos decirlo así, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, no fue sino hasta principios del siglo XX cuando se institucionaliza de manera permanente y pues ha subsistido dentro de nuestro marco legal pues desde ese entonces. Bueno, hasta este momento de la materia en general hemos visto los tipos de jurisprudencia que existen en nuestro marco legal, los cuales son por reiteración de criterios, contradicción de criterios y precedentes obligatorios. Vemos que al día de hoy, o al momento en el que se está grabando este video, pues los tribunales que intervienen en su elaboración pues son tanto las salas o mejor dicho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que son los tribunales colegiados de circuito. Es importante destacar de manera breve o recapitular de manera breve que el Poder Judicial es parte de los poderes de la Unión. Es una manera, o es mejor dicho, un organismo, una herramienta importante para la preservación del control social por la función de impartición de justicia que cumple, y es un poder, al menos en el papel, autónomo al Ejecutivo y al Legislativo, sin que esto implique pues que está por encima de estos, ¿no? Ni el Ejecutivo está por encima del Legislativo ni del Judicial, ni el Judicial por encima de los otros dos, ni el Legislativo por encima de ninguno, ¿no? Creo que es claro, o es importante tener clara la autonomía de poderes y la división de poderes. Hago mención de esto correspondiente pues a la autonomía de los poderes y a su importancia, porque debemos sobreentender, o la lógica nos debe decir, que quienes integren el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o quienes integren las salas de los tribunales colegiados de circuitos, que son, repito, los órganos que en este momento son los que cuentan con la facultad de crear jurisprudencia, pues bueno, deben ser personas con un alto grado de preparación académica, deben tener experiencia profesional amplia en el ejercicio del derecho, ya sea como abogados postulantes o tener una carrera dentro del Poder Judicial o dentro del aparato judicial, porque pues bueno, será el criterio de estas personas el que modele la interpretación de la norma, que a su vez permita pues llevar justicia a la sociedad, ¿no? Entonces por eso deben ser los mejores perfiles en cada materia, los que integren pues los más altos cargos de nuestro sistema judicial. No somos ajenos, o no debemos ser ajenos a los cambios que ha sufrido el Poder Judicial. Son cambios profundos, son cambios también que, repito, a título personal, han estado basados en una lógica populista, en una lógica radicalista,
Y me atrevo a decir que, pues bueno, los cambios, se le pueden tildar de manoseo político a los cambios que ha sufrido el Poder Judicial y no necesariamente obedecen a un cambio que esté correctamente fundamentado. Por poner un ejemplo rápido, pues bueno, se han reducido el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han eliminado las salas que la Corte tenía para resolver asuntos, y se busca dar bueno, al menos con la reducción de ministros en la Suprema Corte, se busca dar un mensaje de austeridad al decir que vamos a tener un poder judicial más barato, y respecto a la elección de jueces y magistrados, tanto para la Suprema Corte como para todo el Poder Judicial, pues bueno, se les pretende dar también un mensaje de legitimación popular. Ni la austeridad ni la legitimación popular, desde mi perspectiva, son necesarias o eran necesarias para el Poder Judicial en el momento en el que estamos. Esto no quiere decir que no se requirieran cambios, sin embargo, repito, no son los cambios correctos a mi parecer. Por el simple hecho, al menos con la elección popular, bueno, el hecho de que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular no representa que los mejores perfiles vayan a ocupar los puestos más importantes respecto a la impartición de justicia. No debemos tomar o perder de la vista esto, porque bueno, nuestro sistema de justicia, el sistema judicial mexicano, ha sido innovador. No debemos olvidar, ahorita que estamos en juicio de amparo, que el mismo juicio de amparo, como lo conocemos al día de hoy, es un aporte mexicano al derecho universal, ¿no? Y bueno, parte de lo que permite al sistema judicial ser innovador es la independencia que tiene respecto a los otros poderes, al menos en papel. Es importante que el Poder Judicial mantenga esta independencia para que siga cumpliendo su función. El Poder Judicial no debe estar supeditado a los caprichos o a la ideología que pueda tener el Ejecutivo, sea cual sea la corriente política a la que éste pertenezca. Porque pues bueno, si esta premisa no se cumple, pues la jurisprudencia mexicana no va a ser innovadora, no va a proteger al ciudadano del gobernante y del particular que transgreda la ley, sino bueno, va a ser una simple herramienta de validación de los actos, repito, de la corriente política que gobierna en el momento, o inclusive de personas que pudieran hacer un uso o cometer actos que estén fuera de la ley y que se puedan amparar en la corrupción que impera dentro de nuestro sistema. A la vez de que esto pudiera estar sucediendo, bueno, la sociedad de libertades que los mexicanos hemos logrado a través de luchas, tanto de batallas en las que ha habido derramamiento de sangre como de acuerdos que se han logrado construir en la mesa, o sea, la sociedad de libertades de la que hoy gozamos los mexicanos, al menos en el papel, pues puede estar en riesgo también con un poder judicial sin los mejores perfiles, con un poder judicial sin los mejores o supeditado, repito, a los caprichos del partido gobernante. Entonces, bueno, repito, es importante mencionar esto porque pues la jurisprudencia depende literalmente de quienes integran al aparato judicial. Es importante que nos llevemos esta reflexión y pues que bueno, desde nuestra trinchera y tanto con nuestro derecho como con nuestra obligación de ciudadanos, reclamemos lo que no está bien y lo que no se está haciendo bien dentro de las reformas al Poder Judicial, para que con esto podamos lograr un cambio que efectivamente mantenga un Poder Judicial fortalecido y autónomo. Es cuanto.